Hoy quiero hablar, hermanos, de una palabra que el Señor me dio para esta mañana. Está en Colosenses capítulo 1. La palabra Señor, cuando en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, cuando se habla de Señor, cuando a alguien se le dice Señor, es porque se le reconoce virtudes, se le reconocen muchas cosas. Y me llama mucho la atención cómo Sara, la esposa de Abraham, le decía a Abraham, Señor, así lo llamaba, Señor, porque ella reconocía en Abraham que era un hombre de Dios. Ya ella lo había experimentado muchas veces, con lo que Abraham le comunicaba, lo que Dios le decía a él. Y entonces Sara aprendió a decirle a Abraham, Señor. Yo quiero compartir hoy un tema, y le puse como título lo que voy a compartir, Jesucristo el Señor. Porque Él es Señor. Porque Él es Señor de todas las cosas. Dice la palabra de Dios que Él es el principio y es el fin. Dice que Él es el alfa y el omega. Que Él es Señor de todas las cosas. Y en esa forma es como nosotros tenemos que reconocer al Señor. Como Señor de todo. Y lo vamos a ver en la palabra. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud. Pablo presenta a Jesucristo en esta parte, en el libro de Colosenses, Colosas era el pueblo, como la cabeza del cuerpo, en el cual giran todas las cosas. En Jesucristo giran todas las cosas. Todo gira alrededor de Él, y Pablo lo pone a Él, lo describe más bien aquí, como la cabeza del cuerpo. Porque dice que en Él habita toda la plenitud. En Jesucristo habitan todas las cosas. Y dice en el versículo 15, hermanos, dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Quiero aclararles antes de continuar, hermanos, que Jesucristo no es creación. Dice que es el primogénito de toda creación. Porque Él creó todas las cosas, pero Jesucristo no es creación. Jesucristo es Dios. Amén. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, dichosos los que lo vieron, porque vieron al Padre, ¿cierto? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Padre, Hijo y Espíritu Santo son una sustancia. Es como cuando uno va a un supermercado y compra esos paquetillos de sopa que dicen que de carne, de pollo y no sé qué. Y ahí traen varios ingredientes. Y es facilísimo hacer esa sopa, hermanos. Cuando nos quedemos solitos en la casa, eso es muy fácil preparar un almuerzo. Paquetillo de poner un poco de agua a hervir y le echa eso y ya tiene una sopita ahí. Pero el asunto es, hermanos, que tomamos esa sopa, pero no pensamos en que estamos comiendo. Lo que hay en el paquete dice un montón de ingredientes que trae,
Pero es una sola sustancia lo que nosotros nos tomamos. Dice la palabra de Dios, no lo estoy inventando, que ellos son una sustancia. En Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, 1:1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y dice el 3, que es al que quiero referirme, dice, el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, y ahí continúa, pero lo que quiero que veamos es, hermanos, que ellos son Padre, Hijo y Espíritu Santo, son un solo Dios. Dice en el versículo 16 ahí de Colosenses. No pierdan Colosenses, hermano, porque ahí nos vamos a quedar un ratito. Dice en el 16. Dice, porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas, hermanos, todo fue creado, dice, por medio de Él y para Él. Y cuando nos habla aquí de principados, de potestades, de tronos, muchas veces cuando nosotros oímos hablar de potestades y de principados, pensamos como que son cosas malas. Pero en este caso no, hermano. En este caso son cosas buenas. Porque Jesucristo las creó, dice, antes de todas las cosas. Antes de que hubiera pecado. Las creó. Principados, tronos, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermanos, Jesús es todo. Jesucristo es todo, hermano. Y Él dice que es la imagen. Él es la imagen del Dios invisible. Hermanos, ¿cómo nos imaginamos a Dios? ¿Cómo se imagina usted que es Dios? Cuesta imaginarse uno cómo es Dios, ¿verdad? Bueno, pero la Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Dios envió a su Hijo como la imagen de Él. Con todo el poder. Toda su gloria. Aunque Él no mostró toda su gloria aquí en la tierra, pero es el Hijo de Dios. Si Jesucristo hubiera mostrado toda su gloria, si se hubiera mostrado así con todo su resplandor, como dice la Biblia que es Dios, ¿creen ustedes que tendríamos fe? No tendríamos fe, hermano, porque ya habíamos visto a Dios en su majestad. Pero nosotros vamos tras la fe. Nosotros no vimos a Jesús como lo vieron los discípulos, pero está en nosotros. Veamos lo que dice 1 Corintios. Cómo Dios es bueno, cómo Dios empieza a revelar las cosas. 1 Corintios, hermanos, dice ahí en el 12:27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. Miembros, cada uno en particular. Si nosotros, hermanos, si nosotros nos concentráramos, si viviéramos, si anheláramos, si buscáramos a Dios, jamás nosotros hablaríamos mal de un hermano. Porque ahí está Jesús. Porque dice la palabra ahí que leímos antes, dice que Él es la cabeza del cuerpo. Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Es quien piensa, es quien hace todas las cosas. Pero nos dio el honor, el privilegio de que nosotros seamos su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Nosotros deberíamos de resplandecer porque está el rostro del Señor en nosotros. Pero a veces nos quedamos cortitos, hermanos, en someternos.
en buscar la presencia del Señor. Dice en Éxodo 33, por ahí, cuando Moisés estaba en el monte, con todo lo que Moisés había visto, con todo lo que Dios había hecho, no creo que Moisés dudara en una milésima de la existencia de Dios. ¿Qué cosas hizo Dios con Moisés tan grandes, tan maravillosas? Pero Moisés anhelaba más. Él no se conformaba con solo ver los milagros y los prodigios que Dios hacía. Moisés le dijo al Señor que le mostrara su rostro, porque él anhelaba conocer al Dios en su totalidad. Y le dijo, yo quiero conocer tu rostro, quiero que me muestres tu rostro. Pero dice la palabra que Dios lo metió en una peña, tapó con su mano su rostro, el de Moisés, y pasó y le dijo que iba a ver solamente la espalda. Y Dios pasó y Moisés pudo ver la espalda del Señor, pero no su rostro. Porque ver el resplandor de Dios, ver su majestuosidad, muy difícil que alguien sobreviva a eso. Amén. Entonces le mostró parte. Lo que quiero decir, hermanos, es que nosotros muchas veces nos conformamos solamente con venir al culto. Allá de vez en cuando oramos. Pero ese anhelo de conocer al Señor, de conocerlo más y más, nos quedamos cortitos. Pero sí deseamos que el Señor haga en nosotros muchas cosas. Nosotros debemos someternos a la obediencia a Dios y hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Porque Él nos pide, hermano. Ya Jesús pagó en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados y nos dio la salvación. Pero también demanda cosas de nosotros. Amén. Dice ahí en el versículo 16, en Colosenses, hermanos. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. O sea, Jesucristo es antes de todo, hermano. Dice, y todas las cosas en Él subsisten. Dice el 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dios se plació en darle a su Hijo todo el poder. Cuando yo estaba en la escuela, que hace mucho tiempo, ¿verdad? Tenía unos 10, 12 años más o menos. Recuerdo que mi papá trabajaba en el campo en ese tiempo. En la finca que él trabajaba, en la misma finquita había como una ladera y ahí no le sembraban nada. Entonces, mi papá le dijo un día al dueño de la finca que se la daba para sembrar cosas. Entonces ahí que en ese tiempo, cuando estábamos pequeños, familias tan grandes, nosotros éramos 7 hermanos, 6 hermanos y una hermana. Mi papá y mi mamá éramos 9. Y el sustento con un solo salario, hermanos, no era fácil. Y mi papá era muy trabajador, muy trabajador. Y recuerdo que mi papá empezó a alistar ese terreno y íbamos un hermano y yo a ayudarle. Y sembrábamos, hermanos, sembrábamos ayote, camote, en tiempo de lluvia que sembrábamos para elotes, plátanos, muchas cositas sembrábamos y eso nos servía de sustento. Pero resulta, hermanos, que cuando había necesidad de limpiar el terreno, éramos un hermano y yo, porque teníamos que encargarnos de eso. Y uno en la escuela, y así tan jovencillo, de 10, 12 años, como que no era mucha bendición para uno, ¿verdad? En esas edades. Pero lo hacíamos, nos íbamos a hacerlo. Entonces, cuando mi papá nos decía, tienen que ir a limpiar ese terreno, hermano, había que ir. No era jugando la cosa, había que ir. Nos íbamos a hacer el trabajo. Mi papá llegaba a las 12 del trabajo, 12:30 por ahí. Recuerdo que tomaba café y se iba a ver lo que nosotros habíamos hecho. Después regresaba y nosotros tenemos algunos dichillos de mi papá. Entonces mi papá llamaba
a mi mamá y le decía, doñita, venga para decirle algo. Estos dos muchachos son una eminencia, ¿ah? Porque según él hacíamos el trabajo bueno. Yo ni siquiera sabía que era la palabra eminencia, pero sabía que era como un halago que él nos hacía a nosotros dos. Estos muchachos son una eminencia. Dice aquí en el versículo 18. Dice, Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Eminencia es alguien que sobresale de un grupo. Alguien que sobresale de un pueblo. Alguien que tiene mucho conocimiento, muy sabio. Entonces es una eminencia. Pero dice la palabra que es la preeminencia. Por eso por Él gira todo, hermanos. Todo gira alrededor de Él porque Él lo creó. Él hizo los cielos, la tierra, todo está hecho por medio de Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, todas las cosas que Él creó, todo sigue su origen. Todo sigue tal y como Él lo hizo. Él le dio órdenes a todo y así permanece desde hace muchísimos años. Porque Él es la preeminencia. Qué bonito es cuando en la escuela o en el colegio, en la universidad, alguien sobresale, ¿verdad? Del grupo. Y lo notan, los profesores lo notan y los compañeros lo notan y lo buscan para ayuda. Pero Él es la preeminencia. Él sobresale a todo, hermanos. Y dice allí que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él está aquí, hermano. Está en medio suyo. Está en nuestro corazón, que es lo mejor. Está en nuestra alma. Y por eso nosotros debemos amarnos unos a otros. Así como Cristo nos amó a nosotros. Amén. Y no solamente entre nosotros. Tenemos que predicar el Evangelio para que muchas personas también lleguen a Él. Y que nosotros podamos amarlos tal como nos amamos nosotros. Dice en el versículo 20, vamos a leer hasta el 22, dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. También a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprochables delante de Él. Vean lo que dice el 21, hermanos. Dice, repito, también vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos, por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo. Hermanos, ¿quién de nosotros llegó santitico así delante de Dios? ¿Quién llegó justo delante de Dios? Nadie. Por la misericordia del Señor, nosotros estamos en Él. Pero todos delante de Él, hermanos, éramos, ¿sabe qué? Éramos chusma. Disculpen la palabra, pero éramos chusma. Dice que éramos enemigos de Dios. Imagínense, ajenos a los planes de Dios. Pero fuimos reconciliados, dice, por medio de la sangre de su cruz. Hasta ahí llegó Jesús para que nosotros seamos lo que somos ahora. Sal de la tierra, luz del mundo. Eso es maravilloso, hermano. Yo siempre digo que yo soy lo que soy porque la palabra de Dios dice que yo soy eso. Si yo le dijera a alguien de por allá afuera que yo soy santo, se echan una gran risa. Probablemente. Yo que lo conocí, que anduvo por ahí haciendo loco, dirían. Y ahora dice que es santo. Porque no entienden, hermano, no tienen el Espíritu de Dios como lo tenemos nosotros para entender estas cosas. Que somos hijos de Dios, reconciliados porque éramos enemigos de Dios. Y dice que por medio de la sangre de su cruz fuimos reconciliados con Él.
Y ahora podemos llegar hasta el trono de la gracia porque así le agradó al Señor, por medio de la sangre de su cruz. Él es el Señor. Él se merece todo nuestro respeto, toda nuestra adoración, todo, porque dependemos de Él. Dígame quién no depende de Él. Todos, aún los impíos, tienen que tomar de las cosas ya creadas por Él. Amén. Dice que Él nos reconcilió. Nos ha reconciliado, dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Pero vean lo que sigue, hermanos. Esto es maravilloso. Dice, para presentarnos santos y sin mancha e irreprochables delante de Él. Él nos presentó ante el Padre santos, irreprochables. O sea, el Padre nos ve a nosotros, por medio de la sangre de Jesucristo, Él nos ve a nosotros limpios, nos ve santos, sin pecado. Porque Él nos lavó con su sangre. Él nos limpió con su sangre. Entonces a veces decimos, qué lindo lo que soy yo. Yo me lo creo, y yo soy santo. Como dice en 1 Corintios 1:30, por ahí. Dice que fuimos hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redimidos. Y digo, qué cosa más maravillosa lo que soy yo. Y yo me lo creo. Pero hermanos, a veces hay un pero. Y esos peros como que a veces nos hacen hacer un alto en el camino para que reflexionemos. ¿Verdad? Y dice ahí en el versículo 23. Después de que Jesús ha hecho todo esto por nosotros, que nos ha ofrecido todas estas bendiciones, dice en el 23, pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que ha sido oído, el cual predica en toda la creación que está debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hay un pero, ¿verdad? Es necesario. Es que a veces también nos creemos lo que nosotros pensamos. Sí, es una bendición. Yo sé que soy un hijo de Dios, que soy reprochable delante de Él por la sangre de Jesucristo. Pero hay cosas que, hermanos, que la Biblia nos demanda. Hay mandamientos para cumplir. Y aquí dice, pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe. Estar fundados, hermanos, dice, y firmes en la fe. Eso, hermanos, demanda de nosotros que hagamos las cosas bien, que seamos obedientes a la palabra del Señor, que nos sometamos a Él, porque hay una esperanza. Hay una esperanza para nosotros, hermanos. Hay un día, hermanos, en el que todo el pueblo de Dios nos vamos a gozar cuando Él venga por segunda vez. Esa es nuestra esperanza de gloria, la venida del Señor. Amén. Nos vamos a gozar con Él y nos vamos a ir con Él. Eso merece, hermanos, que nosotros vivamos como la palabra de Dios nos enseña. Estar fundados y firmes en la fe. Porque qué lamentable sería, hermano, que venga el Señor y ver uno que se va mucha gente y que uno se tenga que quedar conociendo ya. Triste, ¿verdad? Entonces, vale la pena el sometimiento, vale la pena la búsqueda de la palabra del Señor, someternos a Él, vivir para Él, reconocer que Él es el Señor. Amén. Acaban de pasar unas fiestas donde mucha gente se vuelve loca. Se vuelve loca, hermano. Haciendo cosas que creen que son agradables al Señor. Además que hacen muchas tonteras. Un día me ponía a ver ahí en la televisión las noticias. Hay gente que se da fama con los portales. Se dan una fama grande porque tienen, no sé, 20, 30 años de hacer portales y cada día dicen que lo hacen mejor. Se pulen más. Trencillos ahí caminando, hermanos, y avioncillos y carros y guindan cuánta cosa hay ahí para hacerlo mejor. ¿Ves hasta qué ignorancia? Y ellos creen que están haciendo una gran cosa.
El principio de Jesucristo no fue el nacimiento en Belén. Ese no fue el principio de Jesús. Por eso la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado, lo envió para que todos los que creamos en Él seamos salvos. Pero el principio de Jesús no fue el nacimiento en Belén. Y la gente lo celebra, hermanos, con cosas como las que acabamos de ver ahora, acaban de pasar. Te voy a contar un chiste. En mi pueblo hay una familia, esto es cierto, hermanos, no les estoy mintiendo, ni lo estoy inventando. Había una familia donde el papá y la mamá vendían licor. Chirrite, conocí Chirrite. Muy religiosos. Entonces, todos los fines de año, en diciembre, se hacían su portal y una vez pasada Navidad le hacían su rosario. Todo el tiempo y tenía fama porque eran unas borracheras ahí, hermanos, terribles, celebrando el rosario. En una ocasión, los hijos de esa familia que vendían el contrabando, que hacían el rosario en su casa, todos les gustaba bastante el chirrite. Y en el rosario, como repartían contrabando, empezaron a tomar los hijos de esta familia. Entonces ya la mamá, cuando vio que estaban muy borrachos, ya no les dio más guaro. Entonces ellos amenazaron a la mamá: o me dan guaro o pateamos el niño. Vean lo que se llega, ¿verdad? O me dan guaro o pateamos el niño. Y no es cuento, hermano, lo hacían porque era una familia, yo la conocí. Entonces, vean, hermano, a lo que llega el paganismo, la ignorancia de la palabra de Dios. Gloria a Dios porque nosotros lo conocemos a Él. Él nos ha permitido conocerlo porque Jesucristo nos reconcilió con Él cuando éramos enemigos, cuando éramos extraños, cuando éramos ajenos a los planes de Dios. Jesucristo nos redimió con su sangre y nos dio vida. Amén. Leamos ahí el versículo 24. Dice Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. De ella fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio en los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Nosotros anunciamos a Cristo amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús, a todo hombre. Para esto también trabajo, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dice aquí en el 24: ahora me gozo de lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Amén. ¿Sería que a Jesucristo le faltó algo por hacer? ¿Se quedaría Jesucristo sin hacer algo? Porque dice Pablo que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Amén. Pablo está hablando aquí de su ministerio y todos conocemos la historia de Pablo. Todos sabemos quién fue Pablo, antes y después. Pablo está hablando aquí, hermanos, de esas aflicciones, de su padecimiento a causa del Evangelio. O sea, algo le faltaba a él todavía, que era seguir predicando el Evangelio, aún en medio de sus padecimientos. Predicar el Evangelio en ese tiempo, cuando Pablo predicaba, hermanos, no era nada fácil. Y todos conocemos la historia de Pablo, cómo Pablo sufrió, cómo lo leñatearon, cómo lo persiguieron para matarlo muchas veces. Naufragios, mordido por serpientes, eso fue terrible. Pero Pablo nunca dejó de hacerlo, porque él sabía
que lo esperaba algo mejor que cualquier padecimiento aquí en la tierra. Entonces no es que Pablo le estaba agregando algo a su salvación, ni nosotros le podemos agregar nada a la salvación creyendo que por sacrificios o por cosas nosotros podemos alcanzar más salvación. No. Vea qué interesante. Ahora me gozo en lo que padezco. Pablo se gozaba en lo que padecía, hermano, porque Pablo sabe lo que fue cárceles. Muchas veces en la cárcel, encadenado como si fuera un maleante. Y se gozaba aún en esas cosas. Ahora me gozo, dice. Hermano, tal que es gozarse uno en esas condiciones. Probablemente nosotros, quién sabe cómo nos iría, ¿verdad? Si nos metieran a la cárcel y nos esposaran y nos descuidaran allá en la cárcel, le haríamos un montón de reclamos al Señor, seguramente. Pero Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia. De ella fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo sabía que aún en medio de esa situación, él tenía que predicar el evangelio. Y hasta ahora, hermanos, eso no es la excepción. Es un mandamiento para nosotros predicar el evangelio. Como dice Mateo ahí en el capítulo 28. Id y predicad el evangelio a toda criatura, dice. Y todo aquel que creyere será salvo. Lo que Pablo predicó hace 2000 años, hermanos, está vigente en la vida de cada uno de nosotros. Es nuestra obligación hacer estas cosas. Y dice en el 27, a ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dice Jeremías en el capítulo 33, versículo 3, dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Había algo oculto en que la gente que vivió antes de Jesucristo no conoció. Era un misterio. Pero ese misterio, hermanos, ya fue revelado. Ya nosotros sabemos cuál es ese misterio que estaba oculto. Cristo en vosotros, dice ahí Pablo. Ese es el misterio que estaba oculto y que nosotros ya lo conocemos. Que vive, es más, vive en nosotros. En nosotros tiene que verse el rostro del Señor, la alegría del Señor. Yo no consigo, hermanos, cuando a veces veo a unos hermanos ahí con una cara larga y uno se los topa por allá. Hermanos, nosotros debemos de reflejar en nuestro rostro alegría, gozo, paz. Todo ese bienestar, todas esas bendiciones que nosotros tenemos. No hay nada más bonito que toparte un hermano y si va por el otro lado, hermano, bendiciones. Y ver la sonrisa de aquel hermano. No como le pasó a un hermano por ahí en mi pueblo. Estuvo en la iglesia un tiempo y después se fue. Entonces alguien pasó y le dijo, hermano, Dios te bendiga. Le dije, no, ya no. Ya no quería la bendición, ¿verdad? No hay nada más lindo, hermano, que recibir esas bendiciones con alegría, con gozo, con paz. Porque eso es lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Dice en el versículo 29, para esto también trabajo, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo está hablando en ese momento de su testimonio, de su vida, de lo que él ha trabajado por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, a uno podría pensar, cuando uno lee esto, dice, para esto también trabajo, luchando según la fuerza de Él, de Jesucristo, la cual actúa poderosamente en mí. Hermanos, ¿ustedes creen que esa fuerza poderosa que actuó en Pablo actúa en nosotros actualmente? Vamos a Efesios, devuélvanse un poquito ahí en Efesios. Y con esto voy concluyendo, hermanos. Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice, y aquel
que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa ¿en quién? En nosotros. En nosotros opera esa fuerza poderosa. Pablo lo habló para él porque en ese momento él estaba hablando de él. Pero aquí en Efesios el mismo Pablo nos dice que hay una fuerza poderosa que actúa en nosotros. Nosotros debemos, hermanos, vivir, creer que hay una fuerza poderosa en nosotros. ¿Se acuerdan, hermanos, que había un paralítico por ahí sentado con tiempos de estar allí? Cada vez que iban a la hora de la oración, dice que se sentaba un paralítico ahí a esperar que la gente pasara y le diera una limosna. Y dice que Pedro, viendo a ese muchacho ahí, el muchacho tendió la mano para que le dieran algo y Pedro le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Había una fuerza poderosa en Pedro. Jesucristo actuando en él. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y ese paralítico ni lerdo ni perezoso se paró, se echó la camilla y a caminar. Porque en nosotros actúa una fuerza poderosa. ¿Te puedo decir algo? Que yo lo pongo muy en práctica para mí. A veces cuando se siente uno enfermo o cuando le duele a uno alguna parte del cuerpo, yo oro por todo mi cuerpo. Y donde está mi dolencia, le digo, ¿sabe qué? Yo no recibo enfermedades, porque yo fui limpio, yo fui sanado. En el nombre de Jesús se va este dolor, donde esté, en mi pierna, en cualquier parte, porque hay una fuerza poderosa en nosotros y debemos de creerla. Pero hermanos, vale la pena el sometimiento a Jesucristo, el Señor. Él es el Señor de todo. Al Padre le plació darle todo a Él. Y por Él vivimos, y por Él tenemos salvación, por Él tenemos vida eterna. Una vida eterna que la vamos a disfrutar con el Señor. Cuando Él venga por nosotros, o por los que están aquí, si nosotros estamos con Él allá, Él nos traerá y nos iremos todos con Él, hermanos, y vamos a ver el resplandor de su gloria. Vamos a ver a Dios en su totalidad, con toda su gloria, con toda su majestad. Un día nos vamos a gozar, todos nosotros nos vamos a gozar con Él. Pero es necesario, hermanos, estar fundados y firmes en la fe, sin fluctuar, sin dudar. Somos hijos de Él y por Él vamos a estar también con Él allá. Amén. ¿Cuántos lo creen? Bendito Dios por su palabra. Bendito Dios por haber enviado a su Hijo Jesucristo para que nosotros tengamos vida eterna. Para que con su sangre en la cruz, como dice allí, fuimos limpiados, fuimos reconciliados, éramos enemigos y ahora somos amigos. Y vive en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Amén.